Abrimos con lo más impactante del fin de semana, lo que está pasando en Medio Oriente, porque estamos ante una de las campañas militares más ambiciosas de la historia entre dos países como Estados Unidos e Israel, que comenzaron un conflicto abierto este fin de semana contra posiciones de la República Islámica de Irán y mantienen sus ataques contra cientos de objetivos iraníes, mientras Israel amplía sus ataques hacia Líbano. Es mucho lo que ha pasado desde el sábado en la mañana cuando comenzó esta operación, y el conflicto sigue escalando y amenaza con extenderse a toda la región con las serias consecuencias que ya se están viendo. Uno de los hechos más importantes es la eliminación del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Teherán luego lanzó represalias contra Israel y países del Golfo, donde operan bases militares de los Estados Unidos. El Pentágono también confirmó la muerte de 3 militares estadounidenses y el presidente Donald Trump advirtió que responderán con fuerza contra quienes consideran responsables de atacar sus activos militares. Confirmó que un total de 48 líderes iraníes han sido neutralizados y adelantó que las operaciones militares podrían prolongarse por unas 4 semanas. Es decir, no estamos hablando de un ataque limitado, estamos hablando de un conflicto abierto que puede extenderse y también ser impredecible. En Israel, un edificio colapsó en el centro del país tras el impacto directo de un misil iraní, lo que dejó al menos 9 muertos y varios desaparecidos. El ejército israelí informó que está realizando ataques de gran escala contra Teherán. Además, confirmó bombardeos contra posiciones de Hezbollah en todo Líbano. Este grupo chií se ha unido en las últimas horas al conflicto con el lanzamiento de cohetes hacia territorio de Israel. Las fuerzas de ese país se mantienen en alerta y señalaron que actuaron en respuesta a esos proyectiles. Los guardianes de la revolución iraníes anunciaron un operativo masivo. El Pentágono aseguró haber destruido el cuartel general de ese cuerpo militar afiliado al actual régimen iraní. Desde Israel afirmaron que lograron asestar un golpe decisivo a la estructura de mando iraní. Mientras tanto, en el estrecho de Hormuz se mantiene la preocupación. 3 embarcaciones fueron atacadas y la ruta fue declarada cerrada de facto por las fuerzas iraníes. Por allí circula cerca del 20% del crudo mundial, lo que ha disparado los precios del petróleo más de 10% en los mercados asiáticos. Y para contener el alza, varios países de la OPEP Plus anunciaron un aumento en su producción. Este fin de semana se escucharon explosiones en varios países árabes tras los contraataques iraníes. Seguramente ustedes los vieron en las redes sociales. Y los gobiernos occidentales y aliados árabes calificaron estas acciones como irresponsables. También en las últimas horas el Reino Unido confirmó que permitió el uso de sus bases para operaciones defensivas y que respondió a un ataque con drones contra sus instalaciones en Chipre, y esto no dejó víctimas. En este momento el poder en Irán queda en manos de un consejo de transición encabezado por el presidente Masoud Pezeshkian, quien calificó la represalia por la muerte del líder supremo Ali Khamenei como un derecho legítimo. Estamos en un punto de no retorno en medio de este conflicto abierto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Estamos hablando de una teocracia que se instaló en 1979 con la llegada de la Revolución Islámica liderada por Khomeini. Luego, tras 10 años, en 1989, él muere y asume el líder Ali Khamenei, justamente, que ha sido eliminado por las fuerzas israelíes durante este fin de semana con el apoyo de Estados Unidos, que le lanzó la información de que Khamenei estaba reuniéndose con los altos mandos militares del país ante esta tensión que ya venía escalando. Desde luego había conversaciones, sin embargo, Irán estaba también prevenido ante una eventual confrontación, viendo los movimientos militares de Estados Unidos en la región. Vamos a ver el mapa en este momento, el mapa del Medio Oriente, el mapa de Irán y las zonas que han sido clave en esta operación tras los ataques iniciados el sábado por la mañana. Estamos viendo en este momento cómo se perfila el Medio Oriente, los países vecinos de Irán, que han también recibido ataques por parte de la nación persa, a pesar de que no están involucrados directamente en el conflicto. Es importante destacar que Irán es un país persa, no es un país árabe, pero sus vecinos sí lo son. Por lo tanto, también tienen diferencias. Irán es el líder de la minoría chiita en el Medio Oriente, mientras que el resto de los países
árabes conforman mayormente la mayoría sunita. Esto es importante destacarlo. Irán no solamente ha sido adversario de Israel en la región, sino de Arabia Saudita, que tiene el liderazgo del mundo suní, porque la mayoría lo son, 85% de los musulmanes son sunitas, mientras que Irán buscaba el liderazgo del mundo musulmán chiita. Aquí vemos entonces el mapa, tenemos la nación de Irán, los puntos que han sido atacados desde el oeste, acá justamente en las zonas fronterizas, donde también hay otros actores importantes clave en la región, como Turquía, Irak, donde hay milicias, por cierto, proiraníes que han sido financiadas por la República Islámica durante todo este tiempo y que, bueno, también se habla que posiblemente puedan unirse a este conflicto. Sin embargo, las operaciones de Estados Unidos e Israel han sido superiores y han atacado más de 1000 objetivos en toda Irán. Aquí vemos el mapa a lo largo y Teherán ha sido clave porque ahí se concentra el poder en el país. Está el líder supremo Ali Khamenei, también el presidente, pero el que tenía el poder realmente era Khamenei. Por eso era clave en esta operación. Aunque ya tenía un plan de sucesión, Estados Unidos lo tenía como objetivo clave en esta operación. Es de línea dura, no era propenso a negociar con Occidente, más bien mantenía una política de confrontación con Estados Unidos e Israel allí justamente en el Medio Oriente. Y vamos ahora a ver el mapa de Irán en concreto para también tener, digamos, las posiciones que han sido atacadas durante todo este tiempo, este fin de semana. Son 48 horas de operación porque justamente esto comenzó el sábado por la mañana, no en la noche como se tenía previsto. Aquí justamente los lugares principales que han sido blanco de ataques en el noroeste, Tabriz, también Urmia, Karaj, Kermanshah, en el centro, Qom, en el sur, Isfahán, también Shiraz, Bushehr, Bandar Abbas, Minab, Chabahar, Sanedam y por supuesto Teherán, justamente en el centro norte del país. Son parte de las instalaciones clave en que han sido atacadas, por supuesto el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica, que es el brazo armado que está afiliado al régimen. Y bueno, es importante también dar contexto. Estados Unidos en particular tenía preocupación por el arma nuclear del que se tiene evidencia de desarrollado Irán durante mucho tiempo y el enriquecimiento de uranio, sobre todo, que le permite avanzar hacia este propósito. Es importante porque hay registros del organismo nuclear de la ONU que ha llevado un control respecto a esto. Irán en otras oportunidades ha bloqueado el acceso a zonas clave y ya vimos el conflicto el año pasado, en junio exactamente, el conflicto de 12 días entre Israel e Irán, y en el que Estados Unidos participó para neutralizar los centros donde Irán aparentemente estaba enriqueciendo uranio para construir su arma nuclear. Esto del todo no funcionó, no logró neutralizar del todo esas capacidades y parece que Irán continuó enriqueciendo uranio y no llegó a un acuerdo en este particular con Estados Unidos en las conversaciones que tenían lugar en Ginebra, y también esta semana, por cierto, iba a haber conversaciones en Viena. Al parecer no había punto de encuentro, no avanzó la diplomacia y por lo tanto Estados Unidos decidió lanzar esta operación.